nos honra estar con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, felices Pascuas. Me impresiona, 4.621 ediciones de La Hora de la Verdad. Eso es un récord, un esfuerzo suyo tremendo, del equipo que lo acompaña. Usted merece el reconocimiento, la felicitación de todos los compatriotas que vivimos la democracia por ese esfuerzo. Una cosa es hablar de otra cifra y otra cosa es haberla cumplido. Este programa que me honra mucho, aprovecho para felicitarlo de todo corazón y desearle éxito en lo que viene por internet. Pues lo primero que quiero es resaltar esta fortaleza suya, además de su preparación, de su erudición, porque 4.621 ediciones es una cifra muy grande. Ojalá las nuevas generaciones tuvieran esa cifra en mente. Señor presidente, muchísimas gracias. Hoy en esta edición 4.621 tuvimos ocasión de decir en nuestras notas iniciales que nos estamos convirtiendo desgraciadamente en un narcopaís. Usted fue gran combatiente contra la cocaína, contra la marihuana, pero especialmente contra la cocaína. Usted tuvo resultados espléndidos y eso le devolvió la paz a Colombia. Los colombianos tenemos mala memoria, sobre todo para los tiempos felices. ¿Qué nos recuerda usted de esa batalla y por qué sería letal para Colombia que se diera por perdida? Doctor Fernando, con el gran liderazgo suyo como ministro, que quiero recordarlo hoy ante todos los oyentes de La Hora de la Verdad, en este programa que tiene que ser de felicitación y de gratitud a usted, nosotros aprovechamos el Plan Colombia que había firmado el señor expresidente Andrés Pastrana con el embajador Luis Alberto Moreno y el presidente King. Y aprovechamos el gran apoyo del presidente George Bush y aprovechamos su liderazgo, doctor Fernando, y el país avanzó mucho en la derrota del narcotráfico, avanzó en la disminución de los cultivos, con usted se expidió una ley que le daba mucha agilidad a la extinción de dominio, se avanzó en todo lo que era la política contra el lavado de activos, y mientras esa política se mantuvo, llegó Colombia a tener 48 mil hectáreas de coca, cuando Juan Manuel Santos anunció los acuerdos con la FARC en La Habana. Eso se presentó un cambio de la curva, dejó de bajar, subió, entregó 220.000 hectáreas de droga, el último reporte habla de 240.000, y uno no sabe para dónde va el país. Pero le quiero contar otra cosa. El problema del continente. Uno estudiando el caso mexicano encuentra que el gran problema hoy es el control que en muchos estados de México los carteles de la droga. En Santa Fe la droga ha crecido enormemente. También tiene crecido en Bolivia y en Perú. El consumo en Brasil tiene unos índices de crecimiento mayores que en Europa y que en los Estados Unidos. Y por supuesto el consumo en Colombia muy grave, asociado con el microtráfico. Hace pocos días, discutiendo con unos jóvenes sobre legalización, pues tocamos el tema de la libertad y el tema del medio ambiente. Yo les dije, mire, ese cuento de que, o esa tesis de que la legalización de la droga respeta el libre desarrollo de la personalidad, no es cierto, porque la droga lo que hace es que va llevando al individuo a unos estados de alienación, donde el individuo pierde el control de voluntad,
que es lo que lo hace libre. Hablamos del medio ambiente. Les dije cómo este problema de la droga es el gran enemigo de los ríos, de las quebradas, de la selva, en un país que tiene para cuidar 6.000 kilómetros de selva. Una niña muy capaz me dijo, bueno, pero si se legaliza, ya no se va a deforestar, no se va a talar la selva para ampliar la frontera agrícola y sembrar, sino que van a sembrar droga en lugares que hoy son de frontera agrícola. Es un argumento bien importante, bien fuerte el de esa niña. Le dije, el avance es tal, que uno no puede garantizar eso. Y le conté una conversación mía con el presidente Sanguinetti de Uruguay. Yo llamé al presidente Sanguinetti, que es un hombre, diría yo, muy liberal, en el sentido filosófico de la palabra. Y le dije, ¿cómo va la legalización de la droga, de la marihuana en Uruguay? Esperaba yo que el presidente Sanguinetti me dijera que eso venía muy bien. Me dijo, muy mal. Me sorprendió y dije, ¿por qué, presidente? Me dice, porque aquí abrimos 11 farmacias oficiales, pero el mercado clandestino, ilegal, está disparado. El consumidor no se conforma con marihuana. Van llegando a las drogas más fuertes. Crece el número de adictos y está creciendo la violencia en un país que era una Arcadia, doctor Fernández. Ese problema tenemos. Y el tema del microtráfico en Colombia es desastroso. No lo vengo repitiendo desde hace muchos años. Pero miren, doctor Fernández, ahora que termina la hora de la verdad en RCN y que empieza en Internet, yo sí tengo que decirle a sus oyentes también lo siguiente. La verdad es que nosotros tenemos que expresar esta preocupación. Ya se han aprobado en 4 debates, la reforma constitucional para legalizar el consumo recreativo de la marihuana y vendrán los otros 4 debates. Y es muy posible que lo aprueben. Y mire las consecuencias. Primero, hay que quitarle la idea de que este país ha sido un país fanático en eso. No. Este país tiene una legislación, en mi concepto, muy equilibrada. Aquí no se sanciona el consumo. Para el consumo hay, solamente desde el punto de vista del texto constitucional y legal, políticas de prevención y políticas de rehabilitación. En la comunidad internacional se aterran cuando uno les dice, se sorprende, no, es que Colombia no ha legalizado el consumo recreativo, pero Colombia no penaliza ese consumo, simplemente no lo ha legalizado. En la comunidad internacional no lo entiende. Segundo, aquí lo que se hizo, que se lo pedimos al presidente Iván Duque, que dictó el decreto, pero la aplicación en mi concepto fue muy pobre, fue ordenar el decomiso de la droga, O sea que la política de drogas, aquí nadie no ha metido a la cárcel por sembrar drogas. O sea que la política en Colombia no ha sido una política fanática. Al contrario, en los últimos, desde 2013, lo que nos hemos tenido nosotros son unas políticas primero permisivas y después que poco avanzó y que se ha permitido muchísimo ese crecimiento de la droga. Hablar de 240.000 hectáreas que había hace un año, uno no sabe cuántas hay ahora, es hablar de una cifra mayor. Entonces este país no ha tenido ninguna política restrictiva fanática. ¿Cómo así que van a dar este paso tan dañino de la legalización del consumo recreativo de la marihuana? Yo estoy sumamente preocupado y me pregunto, ya no solo por Colombia, por nuestra juventud, nuestros pueblos y ciudades llenos de microtráfico y alrededor de ese microtráfico la violencia, y no por todos estos países hermanos. Me pregunto por México, me pregunto por Argentina, me pregunto por el consumo de Brasil. A ratos me siento un viejo obsoleto, sacado de circulación, con este pensamiento, pero me preocupa mucho, doctor Fernández.
Presidente, con justa causa se preocupa usted. En los Estados Unidos crecen y crecen y crecen las muertes por sobredosis, pero mucha gente no se muere. Queda viviendo una vida disminuida, una vida destruida en sus fundamentos, en sus bases esenciales. La droga hace perder la capacidad de conocimiento, arruina la voluntad, destroza al ser humano. Esa es la idea que tiene el mundo entero, que tienen los científicos, que tienen los gobernantes, que tienen los jueces. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Y uno se pregunta, presidente, si a Colombia le van a tolerar que siga con esta idea permisiva de la droga, con el cuento de que esa batalla se perdió. Usted no la perdió, usted la ganó, le devolvió al país la paz. Pero el resto del mundo, ¿qué hará? Los Estados Unidos ya dieron un campanazo, ya le dijeron con toda claridad al presidente Petro que no están dispuestos a tolerar indefinidamente el crecimiento de los cultivos de coca y la venta de cocaína al resto del mundo. Presidente, ese tema internacional no es un tema gravísimo. ¿No van a reaccionar los gobiernos europeos? ¿No va a reaccionar el gobierno de los Estados Unidos? La droga destruye la juventud, acaba con la vida de las familias, destruye las personas, disminuye al ser humano en todo sentido. ¿Habrá, cree usted, una respuesta? Usted dice que es un viejo anacrónico, pues yo soy más viejo y seré más anacrónico, pero la droga me parece el comienzo de todos los males que afectan al país. ¿Qué pasará en el mundo internacional, presidente? Doctor Fernando, yo soy escéptico. Yo creo, desde que usted y yo estábamos en el gobierno, que lo que nosotros no hagamos por nosotros no lo va a hacer la comunidad internacional. Hay una tendencia muy permisiva en la comunidad internacional. Y ahora han salido algunos con el cuento de que muy permisiva y poco visionaria. Porque ¿qué le pasará a la gran nación mexicana? Supongamos que Argentina enderece el rumbo. ¿Qué van a hacer con ese crecimiento del microtráfico y del narcotráfico, de la droga en Argentina? ¿Qué le puede pasar a Brasil con ese crecimiento del consumo de la juventud? Y yo no veo una posición con la firmeza que se requiere ni en los Estados Unidos. Usted sabe que ya tienen alrededor de 17 estados con la legalización del uso recreativo de la marihuana, y en Oregon, en las últimas elecciones ya intentaron legalizar la cocaína. Y ya hay algunos diciendo que hay que legalizar la cocaína, y no falta, ustedes dicen que se puede obtener beneficios medicinales de la mastica y la cocaína, de la mastica y la coca. Por eso yo quería hacer este comentario, también a los jóvenes. Es que este país no ha sido un país fanático. Este país ha sido un país muy razonable. En los años 60, Colombia fue signataria de un tratado vigente que permite el uso científico medicinal de las drogas. A nosotros nos dijeron que eso había sido una ley reciente, el senador Galán. Para nada se necesitaba esa ley. Era ministro el doctor Alejandro Gaviria, y yo le dije, ministro, pero ¿para qué necesitan esa ley? Para el uso científico medicinal, eso está aprobado desde los años 60. Esta ley solamente fue por dar un mensaje político innecesario. Entonces, una cosa es el uso científico. Si le encuentran un uso científico a la coca, yo no lo conozco, no conozco sino el anuncio, es que lo desarrolle, pero allá esta legalización del consumo. Y me preocupa que hay falta de rigor en la comunidad internacional, y dos temas: que se perdió la guerra contra la droga, y segundo, la decadencia de los pueblos. Hombre, cuando ese gobierno Santos dijo, no, que se perdió la guerra contra la droga, primero nos muestra no era una política de guerra, era una política de seguridad, de convivencia, de construcción de cohesión social.
Es que con la droga no hay cohesión social. Yo me empiezo a ver esos videos de San Francisco que publican en las redes. Entonces los drogadictos salen de una familia organizada, funcional. Primero se destruyen ellos, quedan como personas de la calle, homeless, sin hogar. Segundo, destruyen las familias. Y tercero, destruyen las sociedades. Entonces, primero lo nuestro no era una política de guerra, era una política de seguridad democrática, de cohesión social. Esos fenómenos criminales derivados de la droga, que giran alrededor de la droga, destruyen al individuo, destruyen la familia, destruyen la sociedad. Y las cifras indican que Colombia iba bien. No en vano, en 2013, Colombia había logrado una reducción de 42.000, 43.000 hectáreas de droga. Pero también destruyen las civilizaciones. Usted que es un hombre tan culto, que conoce también la historia universal, dale una repasadita, una pensadita, cuántos siglos demoró la decadencia del Imperio Romano. Yo creo que las sociedades de los países desarrollados pueden tener una decadencia enorme y sus países por la droga. En cambio, uno ve en algunas comunidades árabes sin droga y asiáticas sin droga y con disciplina de trabajo, un gran avance, doctor Fernández, un gran avance. Hay que mirar eso, dónde el mundo está avanzando y dónde el mundo está retrocediendo o con riesgo de retroceder. La droga acaba imperios, doctor Fernández, acaba individuos, acaba familias, acaba sociedades y acaba imperios. Presidente, no solo tuvo usted una actuación sencillamente formidable en el campo del combate contra la droga, dejó el país en unas 40.000 hectáreas sembradas de coca y los cocaleros arrinconados, desesperados por la presión que ejercían contra ellos la policía, las fuerzas militares, todas ellas, y los resultados fueron óptimos. ¿Pero resultados para qué? Usted era un hombre obsesionado con el crecimiento económico, con el desarrollo de las empresas, con la creación de empresas medianas y pequeñas. En esos 8 años de gestión suya, presidente, el desarrollo económico fue también el nombre de la paz, como decía el pontífice. Y parece que las perspectivas para el año entrante en Colombia son desoladoras. Se habla de un crecimiento del 1%, y eso sencillamente es catastrófico para el país. La visión que usted tiene de ese tema, el desarrollo económico, que es la condición de una paz duradera, presidente. Doctor Fernando, en la historia de Colombia de los últimos 70 años, a mí me preocupa algo. Este país nunca puso en duda la empresa privada, pero tenía unos altibajos en el manejo económico muy preocupantes. Empezaba a crecer la economía y llegaba otro gobierno y la paraba. Y esto se ha dado varias veces en la Colombia, yo me refiero a los últimos 70 años. Yo no sé qué le chocó al gobierno Santos, que heredó de nosotros en la confianza, inversión y ese vigor económico. Y fue llenando al país de impuestos, de gasto público, de burocracia. Por favor, y quitando incentivos de inversión. Y en los últimos, creo que 2 o 3 años, tuvieron una economía que creció por debajo del crecimiento de la población. Yo no sé qué les pareció malo de esa herencia que recibieron en el manejo económico. ¿Por qué destruyeron eso? ¿Por qué no mejoraron? Y dirigido eso por unos economistas del establecimiento, bien preparados, con unos diplomas muy importantes de universidades nacionales y universidades del extranjero. Uno tiene que decir, el presidente Duque tuvo 3 etapas. La primera, recuperación de la economía. Después vino con una reforma tributaria muy importante, que fue la reforma tributaria del año 18, del año 19. Después vino la pandemia, culpa de nadie.
y se pidió una pequeña reforma tributaria en agosto del 2020. Estaba yo preso y con COVID. El gobierno dijo que no. Después presentaron esa reforma que la tuvieron que retirar y la aprovecharon para esa destrucción que vivió Colombia. Después ya salió una reforma tributaria muy buena, que arregló la economía bien. Yo tengo miedo con lo que pase ahora, doctor Fernández. Los impuestos han aumentado mucho. Yo creo que se van afectando unos consumos. Es que todavía no entraba a regir esa parte de la reforma tributaria que castiga a consumos populares. Me preocupa mucho ahora solamente el IVA, que no es de este gobierno. El gobierno anterior le quitó el IVA al transporte aéreo un tiempo por la pandemia, pero esa temporalidad ya vence, creo que vence mañana. Lo mismo en el sector turístico. Me preocupa mucho la inflación, la combinación, oye, esta combinación, más impuestos, más avalúos de propiedad, más impuesto predial, más impuesto patrimonio, y el crecimiento de las tasas de interés. Esto puede llevar, doctor Fernando, a que siga la inflación con parálisis de la economía, lo que llaman los economistas estanflación. ¿Cómo no ha de ser preocupante eso? Por eso pienso yo que Colombia necesita, y el partido lo ha ido proponiendo, un estímulo a la economía. Por favor, un estímulo a la economía. Cuando con mis compañeros que nos representan en el Congreso, Miguel Uribe, Oscar Darío Pérez, encabezando la bancada en materia económica, se propuso la reducción del IVA. Esto no es el ideal, pero ante esta situación se necesita un estímulo en la economía, doctor Fernández. Que ahora puede haber, súmenle los combustibles, ahora sabe que puede haber una inflación por estado de necesidad. La gente subiendo precios para defenderse. Y esto nos puede llevar esa combinación de impuesto patrimonio, impuesto predial, altas tasas de interés, ya se nota una disminución del 30% en la construcción. Esto nos puede llevar a que desde la etapa de reducción del desempleo, ya muchas firmas le dicen a uno que están licenciando trabajadores, a que se aumente la cartera morosa en los bancos, los ciudadanos no le puedan pagar oportunamente a los bancos, que aumente la cartera morosa en los municipios y las ciudades, los ciudadanos no le puedan pagar los prediales oportunamente a los municipios y a las ciudades, y se aumente la cartera morosa frente a la DIAN, los ciudadanos no puedan pagar oportunamente los impuestos. Esta situación es preocupante, se suma un gasto público. El gobierno nuestro, hombre, con mis errores humanos y todo, pero un gobierno muy austero, doctor Fernández. Sin embargo, tampoco les gustó la austeridad. ¿Cómo crecieron después ese gasto público? Y no se ha rebajado. Tampoco en el anterior gobierno lo rebajaron. El gobierno del 2010 al 18, eso fue un gobierno de derroche. No sé qué pasó desde el 18 al 22, tampoco redujeron ese gasto público. No sea economistas tan prestantes que dirigieron la economía entre el 10 y el 18, ¿por qué no pensaron que el país no podía desestimular la inversión quitando los incentivos? No podía desestimular la inversión subiendo tanto los impuestos y no podía afectar la confianza en el país subiendo tanto el gasto público, ese derroche. Entonces, ese derroche que viene y que no se corrigió. Ayer estaba anunciando el gobierno algunas medidas contra el derroche, uno las celebraría. Y no es porque nosotros tengamos la idea esa neoliberal con que nos estigmatizan de que no queremos Estado. Lo que hemos dicho, hombre, tenga un Estado reducido en lo burocrático, mínimo en lo burocrático, para que tenga más Estado financiando educación, financiando salud,
financiando infraestructura, menos Estado burocrático, más Estado comunitario. Ese es otro problema que yo le veo al país. Y esto nos puede llevar a unos momentos muy difíciles de la economía, del empleo, como ya dije, de las carteras municipales, de las carteras de los bancos y de la cartera del gobierno. Yo, pensando a toda hora, con riesgo de no equivocarse, pero de muy buena fe, en Colombia diría que la economía necesita un estímulo y es oportuno. Doctor Fernando, a uno no le pueden empezar a aliviar cuando esté a punto de morirse. A uno lo tienen que tratar a tiempo. No, si ya se avisora un mal momento de la economía, ya este desarrollo redujo sustancialmente el pronóstico de crecimiento de la economía, ya hay señales. Yo diría respetuosamente, porque el programa suyo es muy escuchado, que no se puede esperar a que la economía se enferme, a que la economía ya muestre unos síntomas graves. Yo creo que hay que ponerle a la economía unos estímulos, unas medidas en contra de los estímulos oportunas. Yo que trabajo en el campo, ayer les decía, ya que lo están oyendo en un sitio del campo, tengamos por una carretera un trabajo del campo, les dije, paremos a la tal hora, que tengo que hablar con el doctor Fernando Londoño y hacerle un homenaje por esa valentía de su programa de tantos años. Ayer les decía yo a algunas personas en un trabajo de campo, la naturaleza necesita que uno no deje que los animalitos o los árboles o eso, o los cultivos lleguen a estados graves para empezarlos a tratar. Hay que tratarlos oportunamente para evitar la gravedad. Eso hay que hacer con la economía, pienso yo. Y por eso voy a sugerirle respetuosamente al partido que sigan insistiéndole al gobierno y a las otras bancadas parlamentarias en unos oportunos estímulos a la economía, porque ya hay unas señales que lo ameritan, y evitar que esta economía caiga en un momento grave cuando ya serían tardes los remedios y los resultados. Presidente, las últimas cifras ratifican todo lo que usted está diciendo. Nos están hablando de tasas de interés superiores al 40% anual, la tasa moratoria y la tasa de las tarjetas de crédito. Eso es sencillamente demoledor. Hay que darle vida al empresario. Es que aquí cuando uno habla de empresario piensa en el grande empresario, de la grande sociedad, en el hombre que puede salir a pasear por todos los rincones del mundo porque tiene con qué. El empresario colombiano es el empresario mediano y el empresario pequeño. Usted tuvo siempre esa obsesión y por eso tuvo una política social de la que el país está disfrutando. Una salud prácticamente con cobertura total, una educación que avanzó grandemente y una situación ventajosa para las empresas medianas y pequeñas sin imponer aranceles, dándole aliento a las empresas para competir con los productos importados e inclusive para exportar. Esa visión económica suya fue maravillosa y el país tuvo un crecimiento muy alto y ahora hay que preguntarse qué viene si se vuelven a subir las tasas de interés y si no nos queda más remedio o no le queda más remedio al gobierno, digámoslo mejor, que poner aranceles altísimos como le está poniendo a la ropa importada, por ejemplo. Esa es una demostración de la desesperación con la que se está trabajando y que puede tener efectos demoledores para el comercio internacional, que es siempre una operación de doble vía. Yo puedo importar y debo importar para que pueda exportar. Presidente, su visión sobre esos temas esenciales de los que usted se ocupó grandemente en sus 8 años de gobierno. Le voy a mencionar un tema, doctor Fernández, pero hay tantos para hablar. Después quisiera hablarle algo de salarios y gasto público. Le voy a mencionar un tema de confecciones textiles.
En la candidatura del presidente Duque se prometió en varias ciudades, en Cúcuta, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Pereira, subirle el arancel a los productos importados al 40%. Pues el gobierno no quiso. El Congreso lo hizo. La Corte Constitucional dijo que los aranceles por ley de la República no se pueden manejar cuando las razones sean de comercio, solamente cuando las razones sean fiscales. Entonces, la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo. Con una muy afortunada gestión del ministro José Manuel Restrepo, en ese momento estaba en comercio, después pasó a Hacienda. Señor muy razonable, que logró un acuerdo, que subieron escala arancelaria. Yo creo que en ese momento todo el mundo quedó bien. Se protegía al productor nacional de la manufactura básica y también al productor nacional de la manufactura de alta gama, que tiene mucho insumo importado. A mí esa tabla de ahora me preocupa mucho, que se perjudiquen unos sectores, Ese tema en cuanto a esto de la confección. Y recordar, porque eso se hizo el doctor José Manuel Restrepo, ministro de Gobierno del Gobierno Duque, ministro de Comercio del Gobierno Duque en ese momento, fue bastante equilibrado, doctor Fernández. Ahora entra el salario. Y la verdad es que con esta inflación uno no se puede quejar del aumento del salario, ojalá se pare la inflación. Pero es que este año empieza la reducción de la jornada de trabajo, una ley que yo propuse y estimulé, fue como la ley de mi salida al Congreso a la que me obligó esa injusta decisión de un sector de la Corte Suprema de ponerme preso. Empieza la reducción de la jornada de trabajo. Entonces yo diría que lo grave es dar beneficios laborales y al mismo tiempo subir más los impuestos. Una reflexión que tiene que hacer el país es esta: ¿qué es mejor, beneficios laborales o impuestos? Yo creería que es mucho mejor el dinero para los trabajadores que pagar impuestos. Que es mucho mejor un peso de más al trabajador que un peso de más en impuestos. En una economía fraterna eso se requiere. El problema es que ahora tenemos una combinación de más impuestos, riesgo de menos consumo. Ahora hablamos de restaurantes y hoteles, más avalúos premiales, más tasa de interés. Entonces eso puede afectar mucho el empleo. Yo sí quisiera en este último programa en RCN de la Hora de la Verdad dejarle a sus oyentes tan fieles y que van a seguir en Internet, buscando cómo se conectan en Internet, darle la reflexión que es mejor pagarle un peso más a los trabajadores, un peso más de impuestos. Entonces cuando yo no soy economista, pero soy curioso, preguntón. Yo le pregunto mucho a los unos, a los otros, y hago sabios. Entonces, esas dos grandes vertientes de la economía, lo que llamaron el liberalismo y los orígenes del socialismo. En el primero se premiaba el mercado y en el segundo al Estado. Pero el mercado lo asociaban solamente con el empresario. Yo diría que nosotros tenemos que hacer una asociación diferente. Hoy tenemos que asociar la economía privada para enfrentarla a la economía estatal. La tenemos que asociar con la dupla empresario-trabajador. Yo creo que esa es una gran diferencia. Entonces, hacer este planteamiento, ¿cuánto mejor
que el empresario pague menos impuestos y el trabajador reciba más salario. La pregunta es, ¿quién maneja mejor el dinero? ¿El Estado del sector de impuestos o los empresarios que puedan invertir y los trabajadores que mejoren sus condiciones? El peso lo maneja mucho mejor la dupla del empresario y del trabajador que el Estado. Ese es un tema no solamente filosófico, ideológico, de convicciones. Yo creo que es pragmático, doctor Fernández. Yo sí creo que hay que hacer mucha pedagogía para que en favor de estas tesis con un amplio sector nacional. Entonces a mí me preocupa que el tema de los trabajadores en un medio de creación de aumentos de impuestos. Ahora, por supuesto, vienen unas reformas muy preocupantes, que pensiones, que laboral, que salud. ¿Hasta dónde van a llegar en lo laboral? Y entonces hablemos ahí de dos posibilidades laborales. Una es la de mejorar la remuneración, la seguridad social. Otra es la de desestimular el empleo. Entonces, si no se puede trabajar de noche, si no se puede trabajar en la madrugada, por todas las restricciones que piensan imponer, eso no ayuda a los trabajadores ni al empleo. Lo que hay que hacer es no insistir en esas rigideces. Lo que hay que insistir es en buena remuneración, en posibilidades de emprendimiento para los jóvenes, pero en un marco de un Estado austero y con menos impuestos. Yo creo que esta es una combinación bien importante. Y volviendo a los micros, a mí sí que me preocupa, doctor Fernando, también el tema de los restaurantes, porque en estos días los digitales, sí, miren, esos aviones llenos, los restaurantes llenos, los hoteles llenos, pero todos los que van, dicen, hasta el 31 de diciembre, de ahí en adelante no podemos, que por los tiquetes, por la gasolina, por los restaurantes, etcétera. Y recuerde usted lo que sufrieron los restaurantes y los hoteles en la pandemia. Entonces, esto que estamos empezando a vivir tiene unas señales delicadas. Por supuesto, el gobierno sigue el país endeudado. Yo diría que el endeudamiento es solamente culpa de la pandemia, pero también con un Estado gigante que lo presentó el gobierno Santos, y no sé por qué el gobierno Duque no redujo ese Estado gigante, cuando una tesis fundamental de esta colectividad ha sido el Estado austero y lo burocrático para hacer crecer el Estado en lo social. Entonces yo veo todas estas preocupaciones, y como hoy no tenemos manera de influir en lo que es nuestra concepción filosófica, es mejor el peso en manos del trabajador y del empresario que el peso en manos del Estado. Es mejor el Estado social de infraestructura que el burocrático. Yo diría que nosotros tenemos que insistir en un remedio oportuno para la economía, en un preventivo antes del curativo. Están hablando de la salud preventiva, que sin destruir la ley 100 se puede avanzar en salud preventiva. Hablemos de economía preventiva, doctor Fernando. Yo creo que hay que hacerlo, ya hay unas señales suficientes para evitar que esto se agrave. Por eso, no por hacer populismo, como algunos dijeron, es que nuestro partido ha dicho, si bien el ideal es reducir el IVA, por lo menos ahora se necesita algo que contrarreste las tendencias de esta desaceleración de la economía, que puede llegar a un cuadro clínico de parálisis económica, aumento del desempleo y continuación de la inflación, que sería un cuadro clínico muy grave. Pero ahí seguimos, y la hora de la verdad siempre ha dado la oportunidad, y yo le agradezco. He sido muy cansón porque cuando usted me ha llamado, me ha dado horas para hablarle de todos estos temas al país. Yo no había vuelto a hablar en ninguna emisora, y amablemente me llaman y estos programas de internet, pero por allá llamé a una gente donde tenía que estar viendo un tema rural a las 5 de la mañana, y les dije, les va a llegar tardecito, va a parar en la carretera porque el doctor Fernando Londoño termina un ciclo en RCN, empezará otro en internet. Me ha hecho el honor de hablar hoy. Yo, si quiero, pues en nombre de toda esa gente que se le arrima a uno y le dice,
Escuchamos al doctor Londoño, lo oyó esta mañana. ¿Cuándo van a hablar con el doctor Londoño? Darle al doctor Londoño los agradecimientos, las felicitaciones, porque es un esfuerzo titánico, propio de mariscales superiores. Ay, presidente, hay que hacer todo el esfuerzo, la patria vale todo, el bienestar de los colombianos es la condición para tener una patria grande, una patria productiva, una patria generosa para todos. Presidente, esperamos seguir hablando con usted. Usted le tiene que hablar al país. Usted siempre le dice cosas importantes, cosas trascendentales, sin pasiones bajas, sin intereses mezquinos. Señor presidente Álvaro Uribe, hemos tenido el placer y el honor de defender su programa de gobierno, la estructura de su pensamiento, las proyecciones que usted tiene para este país en 4.621 ocasiones, porque no hemos perdido un solo día para defender lo que vale más del porvenir de Colombia. Señor presidente, adelante con sus campesinos, porque esa es su misión, esa es la vida que a usted lo llena y esa es la vida que le da vida a la República. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, un abrazo muy estrecho y muchas gracias por acompañarnos estas 4.621 veces. Muchísimas gracias, presidente. Déjeme un minutico más. A lo que quiera, presidente. En esta carretera, unas personas escuchándolo me hacen señas de que, y me traen un café muy agradable, de que le dé las saludes y que lo quieren mucho. Segundo, a los jóvenes, doctor Fernando, a los jóvenes. 4.621 programas todos los días. Esta disciplina no los hace sino una persona que estudia y tiene todo el juicio como Fernando Londoño. Yo quiero a los jóvenes decirles, sigan el ejemplo de estudio, de dedicación, de juicio de Fernando Londoño Hoyos. Y ayer pensaba en Pelé para decirle a la juventud, no lo recuerden solamente como el futbolista que emocionó a nuestra generación, doctor Fernando, sino como el ejemplo de rectitud. Pelé con droga no habría podido ser la figura que fue. Entonces terminemos con eso. Unas felicitaciones a usted, con ponerlo a usted ejemplo ante los jóvenes, con una cifrita, 4.621 programas, con erudición, con estudio, con dedicación, no los hace sino una persona constante, estudiosa, concentrada, de las mejores costumbres. Jóvenes, recuerden también las buenas costumbres de Pelé. Doctor Fernando, buen día, buen año a tu familia, equipo de colaboradores de la Hora de la Verdad. Ha sido muy importante este esfuerzo democrático suyo este año. Todo el aprecio, el trabajo suyo de los grandes mariscales. Muchas gracias. Buen día. Gracias, señor presidente. Buen día y buena mar. Usted se lo merece todo, pero el país se merece tener un hombre como usted. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, presidente de ayer, de hoy, de siempre. Estuvo con nosotros en un reportaje sencillamente espectacular, para guardarlo en el corazón, para llevarlo en el corazón, para que no lo olvidemos. Colombia, su fuerza está en el que trabaja, en el hombre sencillo, en el hombre humilde, en el hombre productivo. Ahí está el porvenir de Colombia, no en un Estado grande, hipertrofiado, que se lleve todos los esfuerzos de la nación y que termine destruyéndolo todo. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy, de siempre, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 7 de la mañana, 12 minutos.